Sí, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Qué alegre de estar aquí en este tiempo de Dios. Un tiempo especial en la presencia del Señor, un tiempo especial con la palabra de Dios, un tiempo especial para tu vida, para que Dios llegue allí en la comodidad de tu hogar y te bendiga. Hoy vamos a hablar de la presencia de Dios en tu casa. Qué importante es que la presencia del Señor llene toda nuestra vida, llene nuestro hogar, pueda transformar nuestra familia, pueda cambiar nuestros hijos, pueda cambiar tu cónyuge, pueda entronizarse en el hogar tuyo y ser algo especial para tu vida. Quiero compartir con ustedes una palabra hoy en 2 Samuel 6:11. Segunda de Samuel 6:11 nos dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo a Jehová, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Qué lindo. La presencia de Dios en casa de este hombre no solamente le bendijo a él, sino bendijo toda la familia, bendijo toda la casa. ¿Qué pasó en la casa de Obed-edom? Que la presencia de Dios transformó sus vidas. Bueno, déjenme darles un pequeño preámbulo. Tiene que ver con el arca del pacto o el arca de la alianza. Voy a darle una retrospectiva histórica para que podamos entender qué era el arca. El arca en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, el arca era una caja de madera de acacia revestida de oro. Mira qué interesante, madera y oro, porque nos habla de la humanidad y la divinidad de Jesucristo. Ya desde la antigüedad, el arca era una tipología, un tipo de Cristo. En el Antiguo Testamento, los objetos, las cosas que ellos podían tocar o ver, les hablaban de Dios. Por supuesto que no la adoraban, pero sí eran tipología o sombras que se proyectaban hacia algo verdadero que iba a venir en el futuro, en la época de la gracia. Así que el arca del pacto era una caja de madera de acacia revestida en oro, con una tapa que era el propiciatorio, donde significaba y venía del hebreo kiper, que significa cubrir, o sea, la gracia de Dios cubre la ley. Se transportaba en los hombros. Tenía 4 argollas, 2 de un lado, 2 de otro lado. Se transportaba con 2 varas. La transportaban los levitas. ¿Qué significaba esta arca para el pueblo de Dios? El arca simbolizaba la presencia de Dios en medio de ellos. Qué interesante. La presencia de Dios en medio de ellos. Ellos, no como nosotros ahora, no tenían la presencia de Dios dentro de ellos, ¿ok? Así que ellos tenían que ver cosas para entender objetos como la vara de Aarón, como la vara de Moisés, como el manto de Elías, como el arca del pacto, para entender lo que es la presencia de Dios. Qué linda esta arca. Ellos, cuando la tenían en medio de ellos sabían que Dios peleaba sus batallas, que Dios les traía provisión, que Dios les bendecía. Pero como el pueblo en la época de Jueces vivía en una anarquía espiritual, como dice el libro de Jueces, cada cual hacía lo que bien le parecía y el pueblo estaba en pecado, pues el arca, aunque a veces la tenían en medio de ellos, no le favorecía, porque era un símbolo, era un mero símbolo, pero no tenía la presencia genuina de Dios. En una de las grandes batallas que tuvieron con los filisteos tomaron el arca y dijeron: ahora tenemos el arca de la nación de Israel. Perdieron la batalla, murieron muchas vidas, y los filisteos se jactaron de que el arca del pacto de los israelitas estaba en medio de ellos. Pero ¿qué sucedió? El arca se constituyó en un problema para los filisteos, porque cuando realmente no valoramos la presencia de Dios y la tratamos como cualquier otra cosa, se convierte en juicio en vez de bendición. Comenzaron enfermedades, tumoraciones, pandemias en medio de la nación de los filisteos.
de las tribus de los filisteos. Hasta el punto que los filisteos dijeron, llévense esa arca de aquí, no queremos esa caja en medio nuestro, porque ese Dios de los israelitas nos ha traído problemas. Y enviaron el arca en una carreta con bueyes a la nación israelita. El arca llegó a la nación israelita, pasó la frontera, llevada por una carreta y bueyes, y cuando los israelitas vieron que el arca había llegado, se alegraron, recuperamos el arca de la alianza, dijeron, pero la llevaron a una casa, la casa de Abinadab, que era un levita. Pero ¿saben lo que sucedió con el arca en la casa de Abinadab? Era la época de Saúl, el rey Saúl. El rey Saúl tuvo en poco la presencia de Dios en medio del pueblo. El rey Saúl ni se alegró de que el arca había pasado la frontera y había llegado a ellos. Ni se alegró, ni se preocupó por llevar el arca al pueblo, para que el pueblo se regocicara. Dice que la presencia del Señor, simbolizada por esta caja externa, por este objeto externo, pero que simbolizaba, hablaba de la presencia de Dios en medio del pueblo, sencillamente la dejaron ahí por 20 años. 20 años Saúl ni se preocupó por la presencia de Dios. Y nada menos que tampoco Abinadab, el levita, tampoco se preocupó por el arca de la alianza. Abinadab la tuvo en su casa. 20 años guardada el arca en la casa de Abinadab. 20 años, pueden imaginarse, 20 años que Dios te bendiga con algo especial y que tú lo tengas ahí en ese lugar y es un objeto más. Te acostumbras a él, te acostumbras a que esa caja esté ahí, te acostumbras y se convierte como en una rutina, como en algo normal, constitucionario. La vieron como algo más en sus vidas, ok, un objeto más de la casa, ocupando un espacio. Y a veces sucede así con las cosas de Dios, como lo hizo Abinadab, como lo hizo Saúl. No le dieron el respeto debido ni la honra, no le prestaron atención, lo vieron como un espacio más en su vida, como un objeto más en su vida. Se acostumbraron al ser cristianos, se acostumbraron a ser religiosos, se acostumbraron, ¿verdad? Y una de las cosas interesantes es que no le enseñaron a sus hijos el respeto a las cosas sagradas. No le enseñaron que el arca simbolizaba la presencia de Dios, que el tener el arca en la casa era una bendición, que el arca podía bendecir no solo sus vidas, sino la de toda la familia, con provisión, con bendición de lo alto, con paz, con alegría, con gozo. No le enseñaron a sus hijos. ¿Cuántas veces tenemos aún personas en la iglesia y que dicen, soy cristiano, soy religioso, voy a la iglesia está en mí, yo voy a la iglesia, pero ¿qué pasa? Se acostumbran, llega a ser una rutina, llega a ser algo constitucionario, llega a ser como un objeto más en mi vida, pero no le doy la prioridad, no le doy el primer lugar, no honro, no le rindo la pleitesía. El hecho de que la presencia de Dios esté en un hogar es para que ese hogar se purifique, se santifique, porque cuando el Señor llega, lo primero que Dios hace es que quiere limpiar los corazones, ¿ok? Que haya consagración, que haya prioridad, que Dios se constituya no en una rutina, ¿ok? No un espacio más, un objeto más en mi vida, sino que Dios se constituya en lo primero. Por eso el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, mira iglesia, tú laboras, tú trabajas, tú respetas la sana doctrina, tú estás en contra de los nicolaitas y de los apóstatas y de los falsos profetas y apóstoles, pero ¿sabes algo? Iglesia de Éfeso, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor, has dejado tu prioridad número uno. No quiero que me tengas como algo en que vas a laborar, vas a ser forzado a trabajar, pero no, yo quiero que el amor sea el motivador principal en tu vida. Que la presencia mía sea tan importante para ti en tu vida y en tu casa, que le des la prioridad número uno. Abinadab no lo hizo, ni le enseñó a los hijos el respeto a Dios.
Cuando llegó David, después de 20 años tener el arca guardada en la casa de Abinadab, cuando David llega al reino, después de haber pasado el reino de Saúl, que lo menos que le prestó atención a la presencia de Dios en medio del pueblo, David dijo, Dios mío, ¿cómo es posible que el arca esté en medio de nosotros y no le hemos prestado atención? ¿Cómo es posible? Así que fue hasta allá, hasta la casa de Abinadab y dijo, hay que traer el arca al pueblo, a Jerusalén. Oh, quiero prepararle lugar a la presencia de Dios en mi vida. Y para que el pueblo se pueda regocijar y la gloria de Dios descienda al pueblo, el gozo, la alegría, la paz que el pueblo necesita después de tantos años de conflictos y de guerras. Qué tremendo. ¿Saben ustedes lo que pasó? Llegó David. Y Abinadab, como no tenía conciencia ni había conocimiento de la palabra de Dios, y David cometió también un error. David no consultó a Dios para saber cómo transportar la estrategia de cómo transportar el arca al pueblo. David también cometió un error. Primer error de David. David fue a consultar a sus consejeros personales para preguntarle, ¿cómo ustedes creen que debo llevar el arca de a casa de Abinadab, que hace 20 años está guardada ahí, a la casa de Dios o a la ciudad de Dios, a la ciudad de Jerusalén? ¿Cómo debo hacerlo? Y los consejeros personales le dieron todo ideas. Abinadab, que tampoco tenía conocimiento de la palabra de Dios, no le dio las instrucciones tampoco más adecuadas. ¿Y saben lo que sucedió? La pusieron, el arca de Dios, la pusieron a la manera del mundo. La pusieron en una carreta con bueyes también nuevos, como lo habían hecho los filisteos. O los impíos habían tratado la presencia de Dios poniéndola en una carreta transportada por bueyes. Y así hizo también David. Así que iban danzando en jolgorio, iban en cantos, dice segunda de Samuel 6, del 2 al 6, que iban en medio de cantos, de arpas, de salterios, de panderos, de címbalos, de trompetas, en un carro nuevo con ganado. Todo un aparataje religioso, pero no conforme al corazón de Dios. ¿Dónde estaba la humildad? ¿Dónde estaba el temor a la presencia de Dios? ¿Verdad? No estaba presente. No había purificación, no había limpieza. Había buenas intenciones, sí, buenas intenciones, pero no solo las buenas intenciones nos deben mover, sino la obediencia a su palabra. No llevaron el arca conforme a la instrucción de la palabra y la voluntad de Dios. No llevaban la presencia de Dios en su casa. No llevaban la presencia de Dios en sus vidas como Dios quería que la llevaran. ¿Ok? Así que Usa, que era uno de los hijos de Abinadab, ¿ok? Dice la palabra que mientras llevaban el arca, puso la mano. ¿Por qué? Porque se desestabilizó el arca en el camino, llevada por carretas y por bueyes. Hubo, parece, algo en el camino inestable y se movió la carreta y se movió el arca. Y este hombre, quizás con buenas intenciones, pero sin el conocimiento de la palabra, tocó con su mano el arca y dice la palabra que cayó muerto. Qué terrible condición. Este es uno de los hijos de Abinadab. No había sido enseñado como levita en el conocimiento de cómo tratar la presencia de Dios. ¿Saben ustedes algo? Algo interesante. Dios no necesita ayuda y él trató de prestarle ayuda. Usa se equivocó al pensar que Dios no podía cuidar el arca por sí mismo. ¿Ok? Ellos no se preocuparon por quién transportaba el arca y cómo se transportaba el arca. Muy importante, porque Dios había escogido y decía en su palabra que solo los levitas podían transportar el arca. Usa pensó que se sabía todo del arca, pero no era así. Era un hijo que había sido criado en la casa, acostumbrado al arca, porque hacía 20 años que la tenía, pero no sabía nada de Dios. No sabía nada de la voluntad de Dios, ni la presencia de Dios, ni lo que Dios quería de él. Así sucede en las iglesias. A veces tenemos hijos, a veces tenemos familias, vamos a la iglesia, pero no conocemos la voluntad de Dios. No entramos en la intimidad con Dios para conocer su presencia, ni lo que Dios quiere de nosotros. Y hacemos las cosas conforme a nuestra voluntad.
en nuestras fuerzas. ¿Sabe lo que significa la palabra usa? Usa, este joven que puso la mano y murió al instante. Usa significa fuerza. Fuerza. A veces queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas. Pensamos que ayudamos a Dios de alguna manera. Dios no necesita ayuda. Nosotros somos los que necesitamos la ayuda de Dios. Dios lo que quiere es que hagamos las cosas conforme a sus preceptos, sus mandamientos, en obediencia y conforme a la presencia y a la guianza de su espíritu. Así que cayó muerto. El hecho de que estés en la iglesia todo el tiempo o la iglesia en ti o que tu casa sea creyente no significa que conoces la voluntad, la presencia y lo que Dios quiere de ti. ¿Qué demandaba Dios de ellos? Demandaba limpieza, arrepentimiento, purificación, y nadie se había purificado. Mira lo que dice Primera de Crónicas 15 del 12 al 14. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Mira lo que dice, este es David hablando: pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. O sea, esta es la segunda vez que ahora que van a traer el arca. La primera vez no se santificaron, no se purificaron, no se prepararon y el Señor los quebrantó. Esto trajo temor, temor en el corazón de David. David dijo: murió Usa, no hicimos conforme a como Dios quería. Así que David no continuó llevando el arca a Jerusalén y la pusieron en casa de un hombre llamado Obed-edom. Qué lindo. Obed-edom dijo: bienvenido el arca. 20 años en la casa de Abinadab y nada había pasado. 20 años religiosos y nada había pasado. 20 años y su familia no había sido tocada. 20 años y sus hijos seguían en pecado. 20 años y no respetaban las cosas ni obedecían la voz de Dios. 20 años y no conocían la palabra de Dios. 20 años y nada había pasado. 3 meses llegó el arca, estuvo el arca en la casa de Obed-edom y dice la palabra que este hombre prosperó, que toda su casa fue bendecida. Oh, Dios mío, qué bienvenida, qué gozo, qué alegría, qué respeto, qué honra, qué reconocimiento. Poner en primer lugar a Dios en tu familia es lo más importante. Lo más importante es santificarse, limpiarse, purificar el corazón. Cuando la presencia de Dios nos toca, abrimos el corazón, nos arrepentimos, confesamos, nos limpiamos, nos purificamos. ¿Saben algo interesante? Así que después de 3 meses y ver la prosperidad en la casa de Obed-edom, David dijo: ahora sí, y fue a la palabra de Dios. David descubrió lo que la primera vez no había visto. Por desconocimiento perece mi pueblo, por falta del conocimiento de la palabra de Dios. Así que David fue a la palabra de Dios y descubrió en la palabra cómo había que llevar el arca, cómo había que tratar el arca. En primer lugar, era llevada por levitas, ¿ok? En segundo lugar, cuando consultó la palabra, se dio cuenta que la palabra de Dios hay que tratarla con respeto y la presencia de Dios es algo sublime. La gloria de Dios no se trata como quiera. A la gloria de Dios hay que darle lugar en tu casa, porque cuando tú abres el corazón y las puertas y le das la bienvenida a la presencia de Dios, tu casa, tu familia o tus finanzas, tu vida en general empieza a prosperar. ¿Sabes lo que hizo David? Descubrió que el arca del pacto había que llevarla en los hombros. Miren esto. Porque el arca tenía 2 argollas de un lado y 2 argollas del otro y se le pasaba una vara por cada lugar? No era para llevarla en una carreta ni llevarla con bueyes. No, el arca del pacto de la alianza la llevaban los levitas purificados en los hombros. En los hombros, porque nosotros somos portadores de la gloria de Dios. Miren eso, esto nos enseña. El antiguo pacto es una sombra de lo que iba a venir, pero nos enseña algo admirable. Nos enseña que hoy en día
que tenemos la presencia de Dios en medio nuestro, que el Señor nos visita por su gracia con su espíritu, que somos, ¿verdad? Portadores, tabernáculos, casas del Dios viviente. Tenemos que llevar la gloria de Dios con nosotros. Somos portadores de la gloria de Dios. Había que llevarla en las varas y sobre los hombros de los levitas, no en carretas, porque la presencia de Dios se carga. No se exhibe como un show, ni a la manera del mundo, ni con medios paganos, ni a la manera exhibicionista de un show. No, no, esto no es un show. Es que usted y yo nos convertimos en portadores de la gloria de Dios. Así que el arca permaneció en la casa de Obed-edom y fue transportada de la manera correcta. Y dice que cuando la llevaban a Jerusalén, oh, tremendo lo que ocurrió. Cuando la llevaban a Jerusalén, había alegría, había gozo. El mismo David se santificó, se purificó. Dice que se vistió de lino fino blanco, iba alabando y saltando y regocijándose con la presencia de Dios. Dios era igual. El arca era la misma. La misión era la misma, tanto para la casa de Abinadab como para la casa de Obed-edom. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos casas? Ahí está el problema. Una tuvo el arca del pacto, y sin embargo no la valoró, no le dio prioridad, la tuvo como algo, como una rutina, como algo más, ocupando un espacio en la vida de ellos. Así tienen muchos a Dios. Ok, no le dan la prioridad, no lo honran, no lo veneran, no le prestan, ¿verdad?, la adoración que realmente lleva su nombre, no le dan el primer lugar en sus hogares. Obed-edom, 3 meses solamente, 3 meses. Mira lo que puede hacer Dios en tu vida. 20 años pasaron y no pasó nada. En 3 meses Dios bendijo la casa completa de este hombre. Era el mismo arca, el mismo Dios y la misma misión, pero ambos hombres y ambas casas recibieron el arca de manera diferente. ¿Qué hace la presencia de Dios cuando llega a tu vida? Y con esto vamos a terminar. ¿Qué hace la presencia de Dios cuando entra en una casa? ¿Qué puede hacer el arca de la presencia? ¿Qué puede hacer la presencia del Espíritu Santo cuando visita tu casa y se derrama sobre tu vida y sobre tu familia? Bueno, mira qué tremendo. Cuando Jesús entró en aquella habitación, recordamos que los discípulos estaban encerrados por temor al imperio romano. Ya Jesús estaba resucitado. Jesús se presentó en medio de ellos. Ellos estaban llenos de temor, de incredulidad, de inseguridad, de miedo. Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y el temor se fue, la inseguridad se fue la incredulidad de Tomás. Tomás lo reconoció como Señor y Dios. Los ojos de ellos fueron abiertos a una dimensión diferente. Eso hace cuando el Señor entra en tu casa. El Señor trae paz. El Señor saca lo que tiene que sacar, desata lo que tiene que desatar. ¿Qué hace la presencia del Señor cuando llega a tu casa? Como aquella niña que había muerto. El famoso encuentro de Jesús, cuando Jesús llega a la casa de aquella niña muerta y le dice: Talita Kumi, levántate niña, levántate. Recordamos cuando el Señor llega a una casa, levanta lo que está muerto. Cuando el Señor llega a una casa, levanta sueños, resucita esperanza, resucita deseos de servirle, resucita propósitos en tu vida. Cuando el Señor llega a una casa, resucita familias, resucita matrimonios que están separados y muertos y disfuncionales. Cuando el Señor llega a una casa y su presencia entra, algo sucede, algo sobrenatural pasa, como en la casa de Obed-edom. Cuando Jesús llega a una casa, como en la mujer importante, la tsunamita, su hijo murió, pero ella le dio la bienvenida. Recuerden, antes de esto ella le dio la bienvenida al profeta. El profeta llegó, ella preparó las condiciones para su propio milagro. Le puso mesa, candelero, le puso silla y cama, le preparó las condiciones para su propio milagro. Ella le dio la bienvenida a la presencia de Dios y por eso recibió un hijo, y por eso también su hijo, esa promesa de parte de Dios, aunque estuviera muerto, el Señor se lo levantó de nuevo, se lo resucitó y le trajo esperanza. Cuando el Señor llega a una vida,
El Señor trae resurrección, como en la familia de Marta, de Lázaro y de María. Oh, tremendo. El Señor trae resurrección, saca las cosas que están encuevadas y en la oscuridad y las saca a la luz. Mira qué tremendo. El Señor, lo que está muerto, no importa la esperanza que esté perdida, no importa los días o el tiempo que las cosas anden muertas o revueltas o difíciles, el poder de Dios las puede levantar y resucitar. Cuando Jesús llega, el Señor trae esperanza a la familia, como le trajo esperanza a Marta, María y Lázaro. Le trajo resurrección y vida, le trajo esperanza, y no una esperanza para mañana, como le dijo el Señor a Marta: no posponga la esperanza, Marta. Hoy tu hermano resucitará. Así que el Señor trae cosas tremendas. Cuando el Señor llega a una casa, transforma, resucita sueños, resucita ministerio, trae lo escondido a la luz. Cuando el Señor llega a una casa, escuchen bien, en su presencia, como a la casa de Cornelio. ¿Recuerdan la casa de Cornelio? Aquel gentil. Oh, cuando la presencia del Espíritu llegó a la casa de Cornelio, cuando aquellos siervos de Dios llegaron con la presencia de Dios a la casa de Cornelio, hubo salvación para toda la familia. La gentilidad entró en los planes de Dios. ¿Y qué sucedió? Aún fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando el Señor llega a una casa, hay derramamiento del Espíritu Santo. La presencia de Dios y la gloria de Dios llena la casa, como la casa de Obed-edom, que fue prosperada. Oh, cuando el Señor llega a una casa, hay prosperidad material también. Dios bendice cada rincón de tu vida. Cuando el Señor llega a una casa, como el arca del pacto, y usted le da la bienvenida y lo hace prioridad número uno en su vida, honra al Señor como el Señor merece, limpia su vida y descontamina su corazón de toda impureza. ¿Saben lo que va a suceder? ¿Saben lo que va a suceder? Y con esto terminamos. Como aquellos hombres que estaban en el aposento alto, ¿recuerdan? Esperando en ese día de Pentecostés. Dice que el Espíritu Santo vino como un viento poderoso y llenó toda la casa. Y llenó toda la casa hasta el punto de que aquellos 120 personas fueron llenas del poder del Espíritu, el dunamis, el poder, la dinamita de Dios. Cuando el Señor llega a una casa, cuando la presencia de Dios llega a una casa, el Espíritu Santo transforma, el Espíritu Santo cambia tu vida, tu familia, tus hijos son transformados, tus hijos crecen en el temor de Dios, la familia crece en el conocimiento de la palabra, el poder de Dios se derrama y la gloria del Señor está contigo todos los días. Que Dios te bendiga, que podamos ser como esa casa de Obed-edom y no como la casa de Abinadab, la casa de Obed-edom, que le da la bienvenida a la presencia de Dios. Que Dios los bendiga hoy y que Dios pueda hacer que tu casa se abra, que tu casa le dé la bienvenida a la persona más importante. El Señor te quiere visitar, no solo a ti, sino también a tu familia. Que Dios le bendiga, hermanos y amigos. Hasta la próxima.